Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más. En este caso no vamos a hablar de trading, bueno, quizás un poco, porque va todo de la mano. Ya sabéis que la mayoría o un 90% de los vídeos que subo son estrategias de trading. Un pequeño porcentaje, todavía muy pequeñito, son de streaming, también de trading. Pero en este caso voy a hacer una excepción y vamos a analizar Bitcoin en la situación en la que estamos ahora mismo. Porque yo estoy viendo mucho miedo y el miedo no es un buen aliado ni para hacer trading, ni para los que están holdeando. Yo también estoy holdeando, aparte de hacer trading, pero no es bueno en ninguno de los dos escenarios. Estoy viendo muchas personas que piensan con una mentalidad demasiado bajista, otras personas al contrario piensan muy alcistas, y en este momento en el que estamos yo creo que ningún escenario de los dos sería el adecuado a tener. Estoy en gráfica semanal, como podéis ver aquí. ¿Por qué estoy en gráfica semanal? Pues estoy en gráfica semanal porque aquí podemos ver cosas que en gráfico diario o en gráficos inferiores al diario no podríamos ver. A ver, ya gráficos inferiores al gráfico de 24 horas, ahí no vais a sacar ningún tipo de análisis a no ser para hacer trading intradía, por ejemplo, en 15 minutos, gráficos de una hora, sí podemos analizar, pero para el corto plazo. Al igual que podemos analizar una gráfica en 5 minutos si somos scalpers. Pero en este caso yo lo que quiero es hacer una visión más enfocada a las próximas semanas o incluso meses. Por eso he puesto el gráfico semanal, ¿vale? Y entonces esto que tengo en pantalla es lo que vamos a ver, ¿vale? Es algo bastante sencillo, pero simplemente quiero, pues de alguna manera, a aquellas personas que tienen tanto miedo, que están expuestas en el mercado, pues darles de alguna manera pues algún respiro, ¿no? A ver, yo en primer lugar no soy, quiero recalcarlo, ni mago, ni pitoniso, ni santero, ni he hecho las cartas, ni sé adivinar el futuro. No, yo me baso en el análisis técnico. Otra cosa también que quiero recalcar, el análisis técnico, si viene mañana una noticia a nivel mundial como las anteriores que hemos estado pasando durante todo este año, que no voy a mencionar y que todos ya sabemos, pues entonces el análisis técnico no va a funcionar. Mañana hay otro conflicto tan grave como el que hemos tenido o estamos teniendo, o aparte de la inflación, pues no sé, no se me ocurre nada peor que pueda pasar aparte de estar en guerra y estar con inflación. No se me ocurre nada peor. Por eso yo creo que estamos en el peor de los escenarios. ¿Podría pasar algo peor? Sí. Un desastre, por ejemplo, de cualquier tipo, otro virus, cualquier cosa puede pasar hoy día, ¿no? Y entonces ahí todo este análisis que vamos a ver hoy se rompería. Y eso no quiere decir que el precio vaya a bajar y vayamos a ir a cero. Y tampoco quiere decir que el precio vaya a bajar y no vaya a respetar ciertas zonas. El precio va a respetar ciertas zonas de todas formas. Siempre que hubo otras caídas de mercado, por el motivo que sea, siempre se respetaron ciertas zonas. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Fijaros aquí en la situación en la que estábamos. Cada vela de estas, como os he dicho, es una semana. Hemos estado desde mayo, una semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas aquí estancados. ¿Pensabais que aquí no había miedo? ¿Pensabais que aquí no se decía que íbamos a ir a cero? ¿Pensabais que aquí no había una crisis? Pasa que ya está olvidada, una crisis que ya está olvidada, entonces ya nadie se acuerda, porque ya pasó tiempo, ¿vale? Fijaros aquí el tiempo que llevamos, es una situación similar, por eso lo he marcado con dos cuadritos para que lo veáis. ¿Qué es lo que veis aquí? Porque yo estoy viendo un suelo igual que aquí, estoy viendo una zona fuerte que el precio no es capaz de romper. Esto es un soporte fuerte de semanas, no un soporte en una gráfica de 5 minutos, no, eso se rompe como si fuese un azucarillo, pero una consolidación de semanas, veis que no se ha roto. Y aquí incluso llevamos más semanas que en este tramo del 2021. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semanas. ¿Os acordáis por qué habíamos caído? Por todo el tema de Terra. Mirad dónde estábamos. Estábamos justamente en el mismo nivel, en el mismo soporte que en junio del 2021. De aquí hubiéramos subido, al igual que lo hicimos aquí. No lo hicimos por culpa de todo esto que ha pasado con lo de Terra. ¿Por qué nos hemos quedado aquí abajo y no hemos sido capaces a romper esta resistencia que tenemos ahora aquí de los 29.200? Porque pensar que hasta que no rompamos los 29.200 no vamos a
pensar que estamos en una tendencia alcista. Tenemos que romper ese nivel, más o menos. Esto es una aproximación, ya lo sabéis, son zonas 29.600, 30.000, vamos a dejarlo en los 30.000 para que sean números redondos. Pero bueno, una vez superado, digamos que los 29.000, ya salimos de la zona de peligro. Pero también tenemos otro peligro. Fijaros que estamos en una zona de soporte. Al igual que esto sube, también corremos el riesgo de romper los niveles más bajos, que en este caso serían los 17.500, que son el punto más bajo que hemos tocado este año. ¿Qué pasaría si rompemos esa zona? Bueno, si rompemos esa zona, algo que puede pasar, como yo os digo, no me dedico a echar las cartas, entonces yo no lo sé. Pero si lo rompiéramos, nos bajaríamos a esta franja que he marcado aquí. Esta franja es una zona también y nos iría, pues bueno, los mínimos podrían estar pues entre los 13.200 y los 8.900. Es una aproximación, ¿vale? Entre los 13.000 y los 8.000, que una media pues podrían ser los 10.000, 9.000, 10.000, 11.000, una cosa así, tranquilamente. ¿Qué puede pasar? Sí, pero yo aquí lo que veo es otra cosa. En el gráfico semanal, cuidado, no en el gráfico diario, gráfico semanal. El gráfico semanal me da una proyección más exacta, al ser una temporalidad más alta, igual que cuando hacemos trading. Cuando hacemos trading y estamos haciendo scalping a un minuto, el ruido que hay ahí, la volatilidad que hay ahí, no nos deja hacer trading con precisión. Sin embargo, según vayamos aumentando la temporalidad, nos vamos a evitar ese ruido y esa volatilidad, y según vayamos, con lo cual las proyecciones siempre van a ser más exactas. Yo siempre he analizado Bitcoin en el gráfico diario, de hecho lo sigo haciendo, pero es que lo que estoy viendo en el gráfico semanal me parecía interesante compartirlo con todos vosotros. Y el caso es que cuanto más tiempo nos quedemos en esta zona, más fuerte se va a hacer. Imaginaros que nos quedemos por esta zona otras 4, 5, 6 semanas más, o incluso más, que nos quedáramos por aquí haciendo rango sin pasar los 29.600 y sin romper los 17.600. Cuanto más tiempo pase, más fuerte se va a hacer ese suelo, porque eso es así. Ahí creo que resuelvo alguna incógnita que tienen muchos sobre de si hemos tocado realmente el suelo, algo que lógicamente no sabe nadie, pero cuanto más tiempo pasemos en esta zona, más fuerte será el suelo. Cuanto más fuerte sea el suelo, más difícil será de romper. Si me preguntan mi opinión personal, ¿crees que bajaremos a estos niveles? Podría ser que bajáramos aquí, sí. Ahora que si lo hacemos, no creo que fuese para estar aquí otras 20 semanas. Sería bajar y subir, una liquidación rápida. Eso me cuadra un poco más, que podría ser un último susto, ¿no? Como se suele decir, o un último momento de claudicación, llegar a estos niveles y volver a retomar otra vez esta zona para después ya emprender un movimiento alcista. Yo os digo que esto ya ha pasado y que cuando estamos en plena crisis pensamos que es la más chunga del mundo, pero cuando está pasada o ya ha pasado el tiempo, ya se queda atrás en el olvido. Y la inflación, vale que ahora estamos muy mal, pero de una forma o de otra, o dure más o dure menos, es una cosa que se acabará controlando, porque es que no queda más remedio. Y es normal que ahora mismo pues nos sintamos todos un poco agotados, ¿vale? Porque esto es agotador, pero esto es algo que ya ha pasado. Y que agota, claro que agota. Pero puede que quien por miedo a que nos vayamos a niveles inferiores venda aquí, puede que dentro de varias semanas o algunos meses puede que se eche las manos a la cabeza y se arrepienta. Yo no tengo pensado vender nada, pero bueno, esto no es ningún consejo de inversión, ya lo sabéis, cada uno puede comprar y vender en el precio que quiera. Lógicamente, si baja más hasta aquí, pues habrá que tomárselo como una oportunidad para comprar más. Eso es algo obvio. Pero ahora mismo voy a borrar todo y vais a ver la gráfica limpia y ahí lo vais a poder ver pues, mucho mejor. Vale, creo que con tener esas dos zonas claras es suficiente. Como os digo, poniéndonos en el peor de los escenarios, aquí hay otra zona a la que podríamos venir a tocar. ¿Podría darse? Sí, claro que se podría dar. Pero por el momento se está respetando muy bien este suelo, muy bien. Aunque a veces vemos que estamos, como aquí, en esta vela de aquí, que llegamos a los 25.000 o en esta otra 24.000 y después vemos que nos volvemos abajo a tocar niveles como los 19.000 y pico, pero aunque nos parezcan rangos de precio muy altos,
si lo vemos aquí en el gráfico semanal, no se está moviendo casi el precio. Si siguiéramos así, haciendo esto, estaríamos igual. Podríamos llegar incluso a tocar niveles de los 27 y seguiríamos estando dentro del rango. Y podríamos volver a tocar otra vez los 17 y pico y seguiríamos estando dentro de la misma zona. Otra cosa es que bajemos a los 15.000 y que no sea una simple mecha que haga así y así, sino que nos quedemos aquí, que empiece otra vela semanal, por ejemplo, por fuera de esta zona. Entonces sí estaríamos un poco fastidiados. Pues bueno amigos, nada, simplemente esta tarde he estado analizando Bitcoin, como veis en gráfico semanal, y quería compartirlo con todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejarle un buen like para poder ver el vídeo en cualquier otro momento. Aquellas personas que no estéis suscritas al canal, podéis hacerlo. Y por otro lado, los que no estéis unidos al grupo de Telegram, tengo todos los enlaces de interés en la descripción de cada vídeo. Me despido de vosotros y un saludo a todos.